Y Argentina sigue dando novedades. La Cámara de Diputados ya aprobó lo que es la ley ómnibus impulsada por el gobierno de Javier Milei. Y para hablar del gobierno de Javier Milei, sobre todo pensando en un análisis de cómo además se ve desde adentro, pero también cómo lo vemos desde Uruguay, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Eduardo Delgado. Eduardo, ¿cómo andás? Muy buenos días. Buenos días, Pilar, un gusto. Y así es, Argentina da muchas novedades, estamos muy atentos a lo que pasa allí y por eso tuvimos la suerte de que visitando Uruguay estuvo Alejandro Horowitz, ensayista, doctor en Ciencias Sociales, columnista de varios medios, ha sido de Perfil, de Clarín, de Sur y doctor, además, profesor catedrático en la UBA, en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Estuvo de paso por Uruguay, es autor de, entre otros libros, un clásico que son los cuatro peronismos, recientemente de El kirchnerismo desarmado, que hace poquitos días se puede ver se puede comprar, digamos, en las librerías uruguayas, está por la editorial Planeta, distribuido aquí en Uruguay. Así que aproveché a consultar a esta referente de las ciencias sociales en Argentina sobre el fenómeno Javier Milei, sobre cómo alguien con tan poco tiempo de política pudo haber llegado a la presidencia de Argentina. Y Horowitz señala que hay un gesto en el discurso de Milei que es el que todos conocemos, contra la casta, y que ese fue un factor fundamental de su victoria electoral. Además, Horowitz señala de que efectivamente existe esta casta en Argentina y pone como ejemplo que entre todos los legisladores, los senadores de Argentina, en su patrimonio declarado, ¿no?, el que no vayan a declarar, ninguno está dentro de él, por supuesto, el 50% de pobreza que hay en Argentina. Así que comenzamos, si te parece, escuchando a Horowitz hablando un poco sobre este fenómeno Javier Milei. ¿Cómo no? Esa es la pregunta del millón. Javier Milei puso en valor la política argentina y el sistema de partidos políticos en la Argentina. Si un outsider que tiene 3 o 4 años de actividad política puede derrotar electoralmente a fuerzas políticas que tienen el peronismo más de 70 años, el radicalismo más de un centenar y otras corrientes políticas, esto nos hace saber qué piensa la sociedad argentina de la calidad de su dirigencia política. Y hay una especie de balance compartido, y es que esa dirigencia es catastrófica. Frente a una dirigencia catastrófica, la respuesta básica, elemental, despolitizada si querés, pero comprensible, es un tipo que hace un gesto. ¿Y cuál es el gesto que lo catapulta? La casta. Pues bien, no hay ninguna duda que los políticos en la Argentina son una casta. El gesto de Milei y la decadencia objetiva de 40 años de práctica parlamentaria que arrojan este resultado dan a Milei como el nombre desesperado de un grito contra la política, de una política incapaz de transformarse. Muy interesante esto que decía, porque estuve leyendo algunas cuestiones de esta misma persona, de Horowitz, y decía que la gente no votó contenta, no votó con alegría a Milei en general. Sin duda. Y además a esto le suma, veremos ahora en el próximo tape, habla sobre justamente lo que puede pasar con el gobierno de Milei. Y según Horowitz, donde Milei puede aplicar solo parte de lo que ha proyectado, de lo que ha propuesto, será una catástrofe para el país, y de esta forma lo fundamenta. Ahí entras en el terreno de las sospechas catastróficas. ¿Por qué digo eso? Porque si Milei hace alguna de las cosas que enuncia, incendia el país por los 4 costados. Vos pensás qué significa no darle, no girar el dinero a las provincias para que paguen el salario de los empleados públicos, que no le paguen a las universidades, que no le paguen a los investigadores, que no le paguen. Entonces, solamente este elemento pone en pie de guerra a 10 millones de personas. Y pensá que Milei obtuvo 14 millones de votos en un balotaje y que votos propios de Milei no llegan a 8 millones. Y si vos presumás a esto una inflación de diciembre de 25% y una inflación de enero
rondando esta cifra, estás hablando de una transferencia de ingresos y de un empobrecimiento general de la sociedad argentina como no se ha visto siquiera en el 2001. Este es el peor momento del cual exista registro estadístico. Bueno, no es muy halagüeño lo que el mensaje que está diciendo, pero digo, ¿cómo queda conformado el sistema político en este caso? Bueno, justamente, Horovitz habla de lo que significa esto para los partidos de gobierno clásicos en Argentina. Demuestra la victoria de Milei una crisis de los partidos políticos argentinos, también una crisis de, digamos, las propuestas del sector dominante del país, aunque considera que el gobierno de Javier Milei es muy probable que afecte a los sectores más carenciados de la población. Habla justamente de lo nominales que llegan a ser los partidos políticos tradicionales en Argentina y como ejemplo de esto pone que cualquier dirigente de los diferentes partidos de la supuesta oposición argentina pueden pasar rápidamente a ser parte del gobierno de Milei. El ejemplo más paradigmático es el de Daniel Scioli, ¿no? Es candidato a presidente por el peronismo. Fue vicepresidente. Fue además candidato. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y termina ahora siendo un ministro de Javier Milei. También está el caso de Pichetto, que fue jefe de bancada del kirchnerismo durante prácticamente 10 años, luego fue candidato a vicepresidente de Macri y ahora es uno de los referentes del gobierno en el Parlamento. Entonces, eso muestra esa cosa tan difusa y tan poco clara de los partidos en Argentina. Y agrega algo, Alejandro, que es el tema de los jóvenes. Lo que dice es que los menores de 30 años en Argentina, o sea, los que nacieron después del gobierno de Raúl Alfonsín, para ellos la democracia es esto que conocen. Entonces, cualquier referencia anterior les suena a un cuento muy antiguo. Entonces, por ejemplo, si el peronismo es la justicia social, para ellos el peronismo fue el gobierno de Alberto Fernández, entonces lo consideran un fracaso, o sea, tienen una mala imagen de la democracia, ni que hablar del gobierno de Macri o de otros gobiernos para atrás. Entonces eso marca la crisis, el problema del sistema y considera que los discursos de algunos sectores justamente son muy anacrónicos, que el peronismo, por ejemplo, para ir a un lugar ideal hable de 1945 y bueno, Horovitz señala, eso no va a volver a ocurrir. Lo mismo hace un paralelismo, por ejemplo, con las políticas y los partidos políticos históricos en Europa. Señala cómo, por ejemplo, partidos tan poderosos como el Partido Comunista y Socialista en Italia y en Francia ahora prácticamente son una minoría y tienen, por ejemplo, en Francia un gobierno, un presidente conservador y en Italia una presidenta fascista. Reflexiona sobre esto Alejandro Horovitz. Lo escuchamos. O nos enfrentamos los problemas del presente. Y aquí viene la primera cuestión. O hacemos política sudamericana, con moneda sudamericana, con banco sudamericano, sin burlarse de los países, entre comillas, más pequeños, reconociendo los derechos de todos y haciendo una política a esa escala. Tenemos otras alternativas y tenemos entonces una posibilidad de izquierda. Sin ese camino general, la izquierda es simplemente o un juicio ético o una palabra vacía. Bien, seguimos viendo la opinión de este ensayista que conoce muy bien desde adentro lo que es la política argentina y en este caso refiriéndose también a lo que es el Mercosur, ¿no? Exacto, porque lo que él plantea ahí claramente es eso, de que él considera que el único camino para que la política tenga un efecto positivo en Sudamérica es apostando como región y no como países. Por eso habla, por ejemplo, de Lula y señala de que si en esta ocasión el planteo de Lula de una moneda en común, de un banco sudamericano, a los gobiernos de Argentina y de Uruguay no les va a quedar otra que subirse a ese camino. Si no, señala que el espejo que tendría el Mercosur sería claramente el de Europa y el Reino Unido con el Brexit. Te digo textual algo que dice al respecto, señala de que si
sucede lo que algunos de los países, por ejemplo Argentina o Uruguay, se alejan de esta propuesta de Lula en caso de concretarse, serían pequeños cotolengos provinciales al viento del mercado mundial que dependen de la tasa de interés que la Reserva Federal de los Estados Unidos ponga. Por último, le pregunté a Horowitz cómo ve Uruguay desde el otro lado del río, ¿no? Él considera que ve un menor nivel en cuanto a los políticos a nivel del presidente y a nivel del Parlamento uruguayo. Así que, bueno, con esto, con Horowitz, hablando sobre la región y hablando sobre Uruguay, me despido. Agradecerle a él, a Elsa Drukarov, que, bueno, es académica, escritora, un referente del feminismo argentino, ambos de vacaciones en Montevideo y sin embargo nos dieron unos minutos para esta entrevista, y también a Lucía Germano, quien fue la que hizo posible que esto se concrete. Gracias, Eduardo, y escuchamos entonces el cierre. Gracias. Con cierto asombro, Uruguay era un país de cuya institucionalidad republicana sabíamos que no era una simple declamación, no era una palabra hueca. La tradición política uruguaya era una tradición interesante desde el vallismo en adelante. Estoy hablando desde comienzos del siglo XX. El primer gobierno en lengua castellana que tuvo un ministro obrero fue el gobierno del doctor Valle. De modo que estamos hablando de alguien que tenía una mirada larga y sabía entender procesos complejos. Cuando uno mira al presidente actual y al Congreso actual, y que un narcotraficante puede sacar tranquilamente como si fuera un carnet de conducir, un pasaporte, y esto cuesta la cabeza de una vicecanciller, y la participación del presidente es poco menos que innegable, pues bien, estamos hablando de otro rango de cosas. Porque nuestro destino sudamericano, si no es común, es una especie de acuerdo con el narcotráfico.